buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua de este miércoles 24 de enero de 2018. Estos son los protagonistas del día. Pero en primer lugar, en la pole position está sin lugar a dudas Ricardo Costa, que uno de los principales titulares es la confesión en toda regla, sin tapujos, que hoy ha hecho en la Audiencia Nacional, en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel. Ha confirmado, ha asegurado que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se financiaba de manera ilegal con dinero negro. Un dinero que entregaban unos empresarios a cambio de unas concesiones, de unas subvenciones, etcétera, etcétera. Confesión de Ricardo Costa que viene a demostrar lo que previamente esos empresarios y luego los líderes de la trama Gürtel habían dicho también en el juicio. Pero una importante novedad. Apunta más alto. Dice que Francisco Camps, era el máximo responsable de todo ello. Dice que él se arrepiente, que cuando llegó al cargo ya existía esa financiación y que no tuvo, digamos, el coraje de decir que no. Vamos a escuchar lo más jugoso de su declaración. Las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Camps. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro. Luis Bárcenas, y creo recordar textualmente las frases, me dijo: eso es una práctica prohibida en el Partido Popular. Bueno, esto lo dice Ricardo Costa a día de hoy, enero de 2018. Pero en 2009, si no recuerdo mal, aquí en el Gato al Agua decía todo lo contrario, que no existía financiación ilegal en el Partido Popular y, ojo, decía ese símil, que la financiación del PP valenciano era como un folio en blanco. Vamos a volver a escucharle. Y fíjese usted que los tribunales, concretamente el Tribunal Superior de Justicia, todo lo que ustedes están diciendo en los últimos meses sobre el presidente Camps y algunas otras personas, entre ellas yo en la Comunidad Valenciana, todo eso le ha dicho que no es verdad, ha dicho que nada de nada, reán de reán, en blanco como el folio, todo. Y si no, escriba usted los delitos por los cuales el Tribunal Superior de Justicia ha acusado a algún miembro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en su auto. Bueno, ¿a qué Ricardo Costa creer? ¿Al de hoy o al de hace 9 años? ¿O al que durante los 4 años de la instrucción jamás ha reconocido la financiación ilegal y jamás ha apuntado a Francisco Camps? Hablaremos de todo ello. Por cierto, Camps, junto también con otra de sus manos derecha e izquierda, el señor Vicente Rabla, vicepresidente de la Generalitat Valenciana durante su mandato y también director de las campañas electorales que se están juzgando ahora, 2007 y 2008. Vicente Rabla también ha declarado hoy, ¿y qué es lo que ha dicho? Todo lo contrario que Ricardo Costa. En primer lugar, ha dicho qué casualidad que en 2004 es cuando empieza esa supuesta financiación irregular del PP, año en el que entra Ricardo Costa al partido. Y también ha dicho que el señor Costa era el embudo donde acababa toda la financiación del partido, que todo pasaba por él. Le escuchamos. Decidamos ir a Elche, hacerlo grande o pequeño, no tenía mayor consecuencia. La consecuencia la tendría cómo pagamos luego ese acto. Ese acto se trasladaba a Ricardo Costa, que era el embudo. Y eso se me acaba de ocurrir ahora, pero es que era el embudo por el que tenía que pasar todo para tener la interlocución. Bueno, y otro de los grandes protagonistas, el expresidente Francisco Camps. Ojo, que tenemos declaraciones en exclusiva que ha realizado a los servicios informativos de Intereconomía, al Gato al Agua. Hemos hablado con él esta misma tarde. Está muy dolido, está enfadadísimo por lo que hoy ha ocurrido. Dice que no se lo esperaba. Es más, asegura que estuvo con el propio Ricardo Costa días antes de Navidad en una cena, incluso fue la esposa del señor Costa, y que no se podía ni imaginar lo que hoy iba a decir. Ha negado, que es lo importante, esa financiación ilegal del Partido Popular, dice que no existió o que al menos él no tenía conocimiento de ello y se hace la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que si Ricardo Costa ha pedido perdón y se arrepiente de que cuando era un servidor público no haber hecho nada y haberlo cortado, y si se lo encontró así en el Partido Popular, ¿por qué no dimitió al haber conocido estas irregularidades? Le escuchamos. Yo niego la financiación ilegal del Partido Popular. Evidentemente, lo que está pasando estos días dicen lo contrario, pero yo niego esa financiación. Por lo tanto, un enfado profundo y muy serio, muy sereno, y una negación absoluta de cualquier tipo de actitud que se relacione con lo que hemos estado escuchando esta mañana.
Horas antes de la declaración de Costa, el presidente del Gobierno, en una entrevista en Onda Cero, aquí lo van a ver, ha sido precisamente entrevistado y preguntado sobre la financiación irregular, ilegal, supuesta de su partido en Valencia durante aquellos años en los que, recuerden, ya era presidente del Partido Popular a nivel nacional. Mariano Rajoy ha dicho que no tiene ni idea de nada, que no tiene constancia, que a él nunca se lo habían contado, y preguntado cómo es posible que el responsable de la financiación irregular de Convergencia fuese Artur Mas. ¿Quién es el responsable de la financiación irregular en el supuesto de que en el PP existiese? Esto contestaba Rajoy. ¿Usted sabe si existió o no financiación irregular en el PP valenciano? Bueno, no lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho. Si el señor Mas es el responsable político último de la financiación de Convergencia Democrática, ¿el señor Rajoy no es el responsable último de la financiación del PP? No significa que cualquier persona que dirige una gran organización sea responsable de todo lo que hacen los miembros de esa organización, que pueden ser cientos de miles. Esto decía Mariano Rajoy. Escucharemos más en profundidad esa entrevista porque ha dado otros muchos titulares. Y hablaremos una vez más del desafío independentista. Hoy, dos de sus protagonistas, el expresidente huido, Carles Puigdemont, le ha visitado el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Ha viajado. Luego explicaremos los entresijos de ese viaje, si se ha financiado con dinero público o no. Titulares de lo que han dicho. Puigdemont insiste que pretende venir la semana que viene, en concreto el martes, a la investidura para poder pronunciar su discurso y ser investido presidente. Incluso nuestra exigencia a los demás, especialmente al Estado español, que es quien ha creado esta situación de anormalidad democrática, es que retiren todos los elementos que impiden la normal celebración del Pleno, tal como sería el deseo de todos, del presidente del Parlamento, de mí mismo y de los grupos parlamentarios que me proponen. Y hasta el último momento vamos a intentar que esto sea posible. Hasta el último momento lo logrará, conseguirá llegar, cruzar la frontera y entrar en el Parlamento de Cataluña. Lo veremos. Les presento ya, si les parece, a la mesa que nos acompaña esta noche en el Catalagua. Interesantísimos asuntos que vamos a abordar. Está con nosotros José Luis Roch, a quien ya saludamos. Roch, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. ¿Te ha sorprendido lo de Costa hoy? Sí, pero también está dentro de un poco de la estrategia que hemos estado viendo los últimos días, desde que Correa se soltó la correa y empezó a cantar, pues ahí como correa de transmisión ha funcionado todo. Pero hablaremos de esto, ¿no? Bueno, qué bien. Tres sinónimos de la palabra correa. Bien, Roch, me gusta que vengas con vocabulario fluido, claro que sí. Julio Arenas, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sorprendido o no? Hombre, sorprendido, ¿no? Lo que sí que queda claro, y lo comentaba antes, es que Ricardo Costa lo que le ha hecho hoy a Francisco Camps ha sido un traje. Igual por los anteriores no tuvo que ir a responder de lo que pasó, pero por el que le acaban de hacer hoy, y además perfectamente a medida, igual sí tiene que pasar a dar explicaciones. Enseguida debatiremos Eduardo García Serrano. Muy buenas noches. Buenas noches a la mesa, a los telespectadores y a los taxistas. Bonito pañuelo. Que llevan el gato puesto. Bonito pañuelo, digo. Sí, como me he enterado que venía Rosa Cuervas Mons, pues me he puesto un pañuelo acorde con su nombre. Y no voy a piropear a las dos damas de la mesa, porque algún andaluz progre con mando en plaza en la Junta de Andalucía me puede sacar esposado. Pero eso no seremos Cristina y yo. Ahora, Cristina se podría quejar porque hoy te hayas vestido ad hoc o acorde a que venía Rosa y hayas obviado a Cristina. No pasa nada, no pasa nada. ¿No te ofendes, es una cuestión cromática. Claro. El nombre de Cristina no remite a ningún color. Eso también muy bien. Eso también es verdad. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Cristina Seguí, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vives en Valencia, sí. Conoces muy bien a Francisco Camps, sí. A Ricardo Costa, su entorno. ¿Te ha sorprendido lo de hoy? No, la verdad es que no. Yo, ni al propio Francisco Camps creo, ¿no? Los que vivimos en Valencia sabemos del escarnio al que viene siendo sometido este hombre durante más de 10 años en la misma, hombre, Camps? En la misma puerta de su casa. Y un apéndice a lo que ha dicho Julio, Camps sí que respondió por este famoso asunto de los trajes, hasta por 2 veces consecutivas, 2 veces absuelto, y una de ellas con un jurado popular, ¿no? No es una cuestión menor. No es una cuestión menor. Matizo, no respondió judicialmente con penas respecto a los anteriores trajes, igual por este no pagó, sí que podría pagar. No respondió, pero... Por cierto, sí Cristina, pero no esta semana ha sido trending topic por unas declaraciones que hiciste la semana pasada en el Catalagua, en las que, digamos, les contextualizo, Ernest Maragall, como saben, el miércoles pasado fue durante unas horas el presidente del Parlamento catalán, por lo que se llama la mesa de edad. Eran los 3 miembros, el más mayor, que es Ernest Maragall, del Parlamento de edad, y los 2 más pequeños. Hizo un discurso
más de lo mismo, eminentemente independentista, y faltó al respeto a muchísimos catalanes y ciudadanos del resto de España. Y Cristina, digamos, después de escuchar, porque todo hay que contextualizarlo, a Ernest Maragall, un tanto harta de todo lo que venía escuchando, hizo unas declaraciones que hoy creo que querías matizar. Bueno, no solo por el discurso fanático, totalmente fanático, que el otro día esgrimió el señor Maragall en sede parlamentaria, en sede española, sino porque realmente ellos cometieron aquello de lo que se me ha venido acusando esta semana a raíz de esas declaraciones, y es de burlarme de los enfermos de Alzheimer. Yo dije, si bien es cierto que probablemente no lo expresé con la mayor claridad, es que en la familia Maragall hay dos enfermos, es voz populi que Pascual Maragall desgraciadamente está aquejado de Alzheimer. Es una enfermedad no elegida, si bien es cierto que la enfermedad de Ernest Maragall, la del totalitario que elige serlo, pues sí que está elegida por él. Este señor fue el que llevó de la mano a su propio hermano, arrogándose de la voluntad de Pascual Maragall, cuando ya estaba muy enfermo, a un acto de Esquerra Republicana, como si fuera una mascota a hacer campaña, ¿no? Yo abrí titulares en medios nacionalistas y en La Vanguardia, al cual yo incluyo dentro de esta amalgama de medios subvencionados, por hacer un discurso contra España. Y bueno, pues muy orgullosa, ¿no? No tengo absolutamente ningún problema, pero desde luego me reafirmo en mis declaraciones. En tus declaraciones de que Ernest adolece de una enfermedad, digamos, del totalitarismo que sí adolece, y el respeto a los enfermos del Parkinson. Es así, del Alzheimer, disculpen. Absolutamente. Sí, bueno. Si me permites, Gonzalo, entonces no se puede decir, por ejemplo, que Puigdemont está ciego ante el desastre que ha ocasionado, porque la ONCE se puede cabrear mucho con quien diga que Puigdemont está ciego ante el desastre que ha ocasionado. Y un inciso la ONCE con esto, se puede enfadar. Un inciso con esto los medios... O que está sordo. Los medios nacionalistas lo recogieron porque es que estamos llegando a un nivel Rufián de verdad. Puso un tuit denunciando lo que hemos estado aquí comentando ahora, y Rufián es, recordemos, el señor que baila el corro de la patata, el baile de la patata con Otegi y con Pello Urizar y esta gentuza de Bildu, ¿no? Bueno, matizaciones hechas, claro que sí. Gracias, Cristina. Rosa Cuervas-Mols, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo Bans. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Aquí con el día lleno de noticias, ¿eh? No sabíamos a qué atender más. Bueno, claro que sí, La Gaceta, y no se lo pierdan, desde luego, el periódico de esta casa, diario de referencia. ¿Cómo pueden participar con nosotros? Como siempre, a través del WhatsApp en el 670-03-45-43, 670-03-45-43. También lo pueden hacer a través de Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo. Pueden enviar comentarios y también seguir lo que se va diciendo a lo largo del programa, y también en YouTube, nuestro canal Intereconomía TV. Ahí nos pueden ver en directo, pueden también comentar el Gato al Agua, o si no, mañana, si hoy no tienen tiempo de ver este programa, lo pueden ver en su integridad o los mejores momentos del mismo. Tiempo ya de presentarles este fantástico vino que tenemos aquí. Es un Rioja del grupo García Carrión, se llama Antaño, y es un Reserva 2013. Nuestra enóloga Andrea Cerezo lo ha calificado de la siguiente manera. Buenas noches a todos, soy Andrea Cerezo y esta noche estoy con Eva Vicente. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches. Ella es una de las enólogas del grupo García Carrión, que bueno, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Esta noche Eva va a hablarnos de las bodegas de Marqués de Carrión, que pertenece a la denominación de origen calificada de La Rioja, y de uno de sus vinos que elaboran allí, Antaño, que es un reserva de la añada 2013. Eva, ¿qué puedes contarnos sobre esta bodega? Nuestras bodegas tenemos dos, una está situada en La Rioja Alavesa y otra está situada en La Rioja Alta, en Haro, en el cogollo del corazón de La Rioja Alta. Somos una bodega, estamos muy premiados en estos vinos, y nuestra característica es que estamos protegidos por la Sierra de Cantabria. Ah, muy bien, que eso le dará unas características al vino peculiares, ¿no? Exacto, hace que nuestros vinos estén protegidos de los vientos del norte, y esto confiere que nuestros vinos un mayor carácter, un mayor desarrollo, un mayor tanino, mucho más suave. Bueno, pues oye, mira, y además
además tengo entendido que esta bodega tiene en su interior el Museo de las Ilusiones, que es una exposición permanente donde hay esculturas y pinturas oníricas relacionadas con el mundo del vino, que seguro que es súper interesante para la gente que le apetezca visitarlos. Así que nada, pero bueno, el vino de esta noche que vamos a beber es Antaño Reserva. Háblanos un poquito del vino y ya lo catamos, así... El vino es un vino reserva, ha pasado 36 meses en barrica. Es un vino que está elaborado con las mejores uvas y uvas viejas, miedo viejo. Vemos también la característica que te he comentado de que está situado nuestros viñedos entre la Sierra de Cantabria y el Ebro. ¿Y eso en el aroma, en la boca? En la boca podemos ver que primero tenemos que abrirlo un poquito porque tanto tiempo que ha estado durmiendo este vino, esta joya de la corona riojana. Genial. Tenemos que se abra. Entonces lo que vamos a ver son aromas de tempranillo, que es el regaliz, muy elegante, que también unos aromas que se funden con la barrica, con la vainilla, las especias. Y bueno, pues está muy bueno, yo ya lo he probado, me parece que está muy bien estructurado y nada, la verdad es que es muy armónico. Sí, es muy armónico, un placer haberlo tenido esta noche aquí. Y nada, bueno, simplemente decir que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Muchas gracias, Eva. A ti. Hasta luego. Cuidado. Fantástico este Antaño Reserva 2013. Rosa, ¿qué te ha parecido? Creo que lo has disfrutado especialmente. Sí, ya sabes que yo solo bebo en ocasiones especiales y venir al Gato lo es, así que ya lo he probado. Sí, efectivamente. Pues ¿cuántas ocasiones especiales tienes en tu vida, Rosa? Yo bueno, que me alegro. las necesarias. Julio, ¿qué te ha parecido? Rico, rico. ¿Sí? Rico. Ostras, espera. Que no lo has probado. No. Roch, Eduardo, ¿qué os ha parecido? Un gran reserva. Buen reserva, ¿eh? Sí, fantástico. A mí me gusta hasta el nombre de este vino. Sí, es lo que más te pega, sin lugar a dudas. Bueno, mientras será enjundia. lo catamos un poquito más mientras vamos con este pequeño consejo y estamos aquí de vuelta hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en El Gato. Antes de analizar los interesantes temas que nos deja la actualidad este miércoles, me gustaría que nos estuviésemos en algo que a mí me ha llamado mucho la atención. El alcalde socialista del Ayuntamiento gallego de Vigo, Abel Caballero. La verdad es que ya nos tiene acostumbrados, ha protagonizado muchas anécdotas, muchas salidas de tono. Yo no sé si es que quiere o de alguna manera llamar la atención, si busca algún tipo de protagonismo, si quiere que sea alguna especie de trampolín hacia la política nacional. Lo último es que acudió a un colegio de Vigo, de niños, donde los infantes, no sabemos si de una manera obligada o no, pero le cantaron una canción, un himno, hecho por y para su persona, en el que, entre otras cosas, decían, y perdone la expresión, ojo, cantado por niños, nuestro alcalde Abel Caballero es un puto crack. Vean, por si no me creen, y después lo debatimos. Bueno, vamos a conocer un poco más acerca de Abel Caballero y qué es lo que ocurrió ese día. Para ello tenemos al director de Hermes Televisión en Vigo, se llama Mauro Rodríguez. Mauro, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, Mauro, cuéntanos. No sé si te ha sorprendido o vosotros, digamos, los periodistas que seguís la actividad política en esta ciudad ya estáis acostumbrados y esto es una más del alcalde. Es una más, Gonzalo, es una más que nosotros estamos muy acostumbrados, donde ha convertido la ciudad en un auténtico Hollywood. O sea, para él es espectáculo gastarse 1 millón de euros en las luces de Navidad, decir que Vigo es la mejor ciudad del mundo, que el alcalde de Nueva York tiene envidia de Vigo y de sus luces, salidas de tono de este estilo que nosotros, pues, el día a día que estamos acostumbrados a él, Gonzalo.
Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de esta insólita escena, Mauro, si te parece, descríbenosla. Abel Caballero acude a este colegio, porque esto recuerda, sin lugar a dudas, imágenes de otros regímenes dictatoriales donde hay una adulación, digamos, al líder clara, dura y directa. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque entiendo que este himno lo cantan los alumnos, pero es un himno que lo había realizado el alcalde. Es algo preparado, ¿no? Vamos a ver, esta canción se hace en lo que sería en Navidad, se hace en Navidad esta canción, lo que no sabemos es esta canción si la ha pagado Vigo o ha sido de mutuo acuerdo, el autor la ha hecho, eso es otra de las cosas que aquí nunca se sabe, siempre hay un tupido velo en estas cosas, y lo que no entendemos es, él visita colegios, hoy ha visitado otro colegio ya también, y lo que no es normal es que los niños estén todos, yo he visitado varios colegios, porque las ruedas de prensa las dan a acabar cuando estas visitas, y entonces si vas con él, pues ves. Pero los niños realmente, por lo que ves, te da a entender de que eso estaba preparado. Niños con hojas de papel en la mano, Gonzalo, no es muy normal lo que se está haciendo. La directora, el secretario local del Partido Popular el lunes criticó esta actuación, hoy ha respondido a una carta sin firmar una profesora de ese centro, que no da la cara, diciendo que ahora sí vas a votar más a Abel Caballero, por eso, pero sin firmar, dicen que no estaba preparado. Hombre, parece un poco raro que esto no esté preparado, Gonzalo, sinceramente. Parece un poco raro. Yo no puedo asegurarlo porque no tenemos pruebas, ¿no? Bueno, parece ser que encima al término del show en el que el alcalde participó, Caballero incluso propuso a la directora que un grupo de alumnos actuase el próximo verano en un festival que se celebra en la localidad de Castrelos. Pero bueno, Mauro, me gustaría ver otra cosa. La cabalgata a la que hacía referencia. No quería concluir este análisis, esta radiografía del alcalde sin ver lo que realizó en la pasada Navidad. Lo vemos y después lo comentamos. De acuerdo. Bueno, Mauro, le hemos visto imágenes que ya habrás visto hasta la saciedad. Abel Caballero liderando las carrozas en la cabalgata del pasado año de enero del 2017. ¿Los ciudadanos qué piensan? Entiendo que ha sido el más votado, por eso es el alcalde, pero ¿qué opinan de esta manera de gobernar? Es un populismo, o sea, tú puedes estar en una rueda de prensa, él para una rueda de prensa para chocar una mano de una niña. Es así de claro. Te para la rueda de prensa a mitad de una calle para este tema. Por ejemplo, hacia mí, que soy un medio que no le bebo el agua, que no le dejamos tocar, porque él tiene un programa en otra emisora y le dejan tocar la guitarra, le dejan tal. Entonces nosotros como, pues a lo mejor le hacemos las preguntas que a él no le gustan o incómodas, pues o que somos mandados por la oposición, pero por la oposición tanto del PP como de Marea, son cosas que o estás con él o estás contra él. Entonces, la gente aquí, él llegó a una mayoría absoluta por unas circunstancias, porque él había hecho dos pactos, uno con el bloque en dos anteriores, no ganando las elecciones, sino había ganado el Partido Popular con 13 y 13, en esta sí que ha sido la más votado, con 17, pero ha convertido Vigo en una... Además, sobre todo lo más importante, Gonzalo, es que nosotros nos sentimos como la aldea de Asterix. Somos la aldea de Asterix porque estamos en conflicto con todos. Con el presidente de la Junta, las faltas de respeto hacia el presidente de la Junta son continuas hacia todo el mundo que no opine con él, incluso hacia la gente de su partido. O sea, él estaba enfrentado, primero estuvo con Pedro Sánchez, después estuvo en contra de Pedro Sánchez. Habréis visto el famoso vídeo aquel que decía la teniente de alcalde del Sol que no sale en Vigo, tal. O sea, es o él o estás contra él. Entonces, claro, la gente aquí, pues claro, o estás con él o contra él. Está claro, Lucina. Bueno, Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchísimas gracias por haber entrado en El Gato al Agua en Vigo y en directo. Gracias y buenas noches. Te esperamos pronto, Gonzalo, aquí, ya sabes. Gracias y buenas noches. Bueno, ¿qué os parece? Abel Caballero, ¿qué os parece el personaje? Es que ha tenido suerte de que los niños le canten eso, porque fuera de los colegios las cosas no le van tan bien. Ahora, y gracias a las imágenes que nos hizo llegar Hermes Televisión y que nos hizo llegar Mauro, pues pudimos contar en Gaceta que tiene un contencioso, digámoslo así, con la Xunta por una cuestión
que no es de importancia menor, que es ni más ni menos que la potabilidad del agua que llega a los ciudadanos de una zona de Vigo. El Asunto ha hecho unos análisis que señalan que el agua que llega a esa zona no es potable y el señor alcalde presentó unos informes que garantizaban la potabilidad del agua. Y luego se supo, o se dijo, por unas imágenes grabadas y emitidas en Hermes Televisión, que se había purgado el agua antes de hacer los análisis. De alguna manera se había manipulado el resultado de los análisis. Ya digo que no, es un tema nada menor. ¿Hubo epidemia de diarrea en Vigo o no? Hasta ahí no llego, Eduardo, pero... A ver, aquí... Pero sí es cierto que desde luego es un alcalde, lo ha explicado Mauro, con mayoría absoluta y que desfila por delante de las carrozas de los reyes en las cabalgatas, pero bueno, que también tiene sus problemitas. Tiene sus blancos y sus negros. Sí. Aquí hay una cosa llamativa. Hay que diferenciar la figura de Abel Caballero, el showman, ¿vale? El Abel Caballero populista, que va efectivamente, como decían aquí, en cualquier entrevista y tal, de repente te para y se pone a saludar a alguien por allí. El conocimiento que tiene Abel Caballero de su ciudad y de la gente de su ciudad, de los problemas que le cuentan a través de ese programa de radio, y se va allí personalmente a intentar solucionarlos, es brutal. Es decir, hay que diferenciar, por un lado, o sea, que es un buen alcalde. Es a lo que iba. Es decir, tiene estos rollos populistas de aparecer delante de la cabalgata, una cabalgata de reyes llena de dinosaurios, de ponerte el dinoseto, de decir que las luces... ¿Dinoseto? Sí, tiene el dinoseto, el dinosetillo y el rinoseto. Le gustan los dinosaurios y hace setos con formas de setos. Qué bien. Este tipo de cosas son muy habituales. ¿Le gustan a él o a los niños de Vigo? ¿Qué, perdón? ¿Los dinosaurios le gustan a él personalmente o a los niños de Vigo? A él, que es un dinosaurio. Pues le gustan a mucha gente porque les han puesto una plataforma y la gente va a hacerse fotos con ellos. ¿Con los dinosaurios? Con los dinosaurios y con cualquier cosa que monta. Cualquier cosa que monta Abel Caballero. Cualquier cosa que monta Abel Caballero se termina convirtiendo en un fotocall. Y eso es así. Pero al final tiene unos índices de aprobación elevadísimos. Al final gana las elecciones. Sí. Y si tú le preguntas realmente a la gente, yo cuando voy allí digo, oye, lo de las escaleras mecánicas descubiertas para subir una calle, a mí me parece exagerado lo de poner... No, sí, está bien reconocerle lo que hace bien, Julio, pero lo que hace mal también hay que reconocérselo, en este sentido, porque aprovecharse de los niños es lo peor que puede hacer. ¿Sabes quién era también? Termino, hablábamos de adoctrinamiento. Aquí lo tienes, es el mismo. Es decir, si esto llega a pasar en Cataluña, arde España, porque tal y cual. Ha pasado ahí, bueno, parece que nos tenga que en Cádiz gustar, ¿no? o en Vigo, eso es así. Yo creo que abusar de los niños y comerles el tarro, como han hecho con esto, es decir, me parece un poco llamada de atención. Sobre todo si el colegio es público, habría que averiguar... luego puede ser un alcalde que se preocupe por sus ciudadanos, bueno, lo veremos en las votaciones. Ahora, también es un alcalde que abusa de los menores. No sé si se está preparando el voto para el futuro, aunque ya tiene más de 60 años, creo que tampoco... En fin, pero bueno, está muy bien que uno prepare su futuro. En ese sentido me parece un abuso de los niños. Y los padres, me imagino, del colegio tienen que estar trinando por muy buen alcalde que consideren que sea. Hombre, yo me imagino que esto... Sobre todo por la exposición pública que están teniendo ahora los críos de ese colegio. Yo me imagino... Bueno, además, pero eso toda una canción. ¿A qué os recuerda, Cristina Eduardo, que esta veneración a un líder, a un alcalde que se pone ahí en medio dirigiendo? Bueno, es que la literalidad de la frase es que real, votada a ver que nuestro alcalde es un puto crack. Pero es que yo me imagino que los padres no estarán trinando porque la sincronía de estos niños, que parecen los niños de San Ildefonso, pues parece Cristina, que se van a ofender. Bueno, no lo sé, parece que la han ensayado en casa. Entonces, yo creo que un alcalde, por mucha cara de bonachón y mucha pinta de señor amable que pueda tener, incurre en la total falta de respeto hacia sus conciudadanos cuando utiliza a sus hijos para hacer política y sobre todo me preocupa la necesidad narcisista de reafirmación narcisista de este señor. Hombre, todo alcalde busca la tiene y la va a seguir teniendo. Pero este creo que se pasa. Lo primero que he elegido una reinseira. Lo primero que me gustaría saber es el nombre del que le ha escrito la letra Tony Lomba, que han cantado los niños del coro. El gran cantante Tony Lomba, Eduardo. De la ciudad de los Tony Lomba, es verdad, Tony Lomba, Rosa. ¿Quién es Tony Lomba? Bueno, pues con Tony Lomba, por haber escrito esa letra, habría que mandarlo a Guantánamo. Aguantarlo por luego te van a sacar en porque es de un lameculismo insoportable y porque además es muy mala. O sea, hasta para lamer botas y pasar la lengua por las nalgas del que te paga, hombre, hay que tener cierto estilo. Hay que tener cierto estilo y cierta calidad literaria. O
O sea, tú no puedes acabar una canción que van a cantar niños diciendo que Jesús Gil... No es Jesús Gil, ¿no? Isabel Caballero. Abel Caballero. Sí, Abel Caballero. Es un puto crack. A mí me ha recordado, si tuviera porque no rima, cuidado. Porque no rima, además. Si tuviera 5 arrobas más Abel Caballero, estaríamos viendo a Jesús Gil en aquella Marbella que él gobernó durante unos años verdaderamente pavorosos, ¿no? Porque es lo mismo que hacía Jesús Gil. Vamos a ver, si Abel Caballero tiene ese culto a la personalidad, esa egolatría absolutamente hipertrofiada, lo que tiene que hacer es procurarse una Leni Riefenstahl que le filme unas películas como la célebre El triunfo de la voluntad, que es una película de referencia para cualquier estudioso de la propaganda política, ¿no? O sea, claro, se rodea de lameculos como este, ¿cómo se llama? Tony Lomba. Tony Lomba, que además al que en sus yo, ratos por libres... favor, le exijo al Tribunal Supremo que lo mande directamente a Guantánamo. Sí, efectivamente. Y que en Guantánamo... Lo que han hecho, ¿qué culpa tienen los presos de Guantánamo? Bueno, pues en honor a Eduardo, en honor a Eduardo, si les parece, nos vamos a ir a la publicidad escuchando nuevamente esta fantástica canción para deleitar los oídos de Eduardo. La escuchamos. Breve pausa de publicidad, 2 minutos de reloj y estamos aquí. Pasan 36 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gata-al-Agua, una vez que ya hemos analizado lo que está ocurriendo en Vigo, porque es real, porque tiene un alcalde como el que les acabamos de mostrar. Pasamos a otro asunto de la actualidad nacional. Nos centramos en la declaración de hoy, en la Audiencia Nacional de Ricardo Costa, exsecretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en los años en los que se está juzgando la supuesta financiación irregular del partido en esa región. Los años, en concreto, de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Se sabía que hoy Ricardo Costa iba de alguna manera a reconocer algo, a hablar en línea de lo que han hecho los anteriores acusados de esta trama, los responsables de la trama Gürtel, como son Correa, El Bigotes y Crespo. Pero no sabíamos el alcance de las acusaciones que hoy ha hecho Ricardo Costa. En primer lugar, ha reconocido la financiación irregular del PP con dinero negro que hacían determinados empresarios a cambio de concesiones. Lo ha reconocido, lo van a escuchar ahora, pero es que ha ido más allá, señalando como máximo responsable de este sistema de financiación ilegal a Francisco Camps, de quien decía que conocía absolutamente todo, era el que manejaba el cotarro, y perdón por la expresión, y era el que daba las órdenes. Vamos a escuchar lo que ha dicho esta confesión en toda regla de Ricardo Costa. Yo quiero decirle que las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Camps. En el año 2006, el vicepresidente del gobierno, Víctor Campos, me llama a su despacho y me muestra unos sobres donde él me dice que hay dinero en efectivo y me comenta que es dinero que los empresarios que tienen relaciones con la administración o que quieren ayudar al partido le aportan, y que eso es un encargo que le ha hecho el presidente Camps. Con esto lo que quiero decir es que sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Quedo tan preocupado que me desplazo a la sede nacional del partido y mantengo en la 6ª planta una reunión con el gerente nacional, en aquel momento Luis Bárcenas. Traslado la petición del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en este caso la que me hace el vicepresidente Víctor Campos,
inducida o que él me plantea que se la ha dicho el presidente Camps. Luis Bárcenas, y creo recordar textualmente las frases, me dijo: eso es una práctica prohibida en el Partido Popular a nivel nacional y sería un filesa 2. Y me hicieron entrega de un reloj Breitling de oro que yo le devolví personalmente, y esto lo pueden corroborar su señoría o el Ministerio Fiscal, a Álvaro Pérez, a lo cual el señor Pérez dijo: estamos sorprendidos porque aquí no pedís nada a cambio de darnos trabajo. No he denunciado este tipo de actuaciones durante mis años de servicio público. Y para terminar, señoría, y someterme a cualquier pregunta del Ministerio Fiscal, quiero declarar y manifestar mi arrepentimiento y pedir perdón especialmente a la sociedad española y valenciana. Ricardo Costa. Nadie se podía imaginar las declaraciones que iba a hacer. ¿Por qué lo ha hecho? La intencionalidad de las mismas. Si ha habido un pacto con la Fiscalía o no a cambio de esta confesión. Y sobre todo, y lo más importante, si es verdad y real todo lo que relata, lo vamos a someter al análisis de la mesa. Pero antes, para tener más elementos, esto es lo que les decía al comienzo. Lo ha asegurado hoy, enero de 2018. Pero en octubre de 2009, aquí, en este plató, en El Gato al Agua, decía todo lo contrario. Escuchen. Yo creo que las situaciones se tienen que investigar, para eso están los tribunales. Menos mal. Y fíjese usted que los tribunales, concretamente el Tribunal Superior de Justicia, todo lo que ustedes están diciendo en los últimos meses sobre el presidente Camps y algunas otras personas, entre ellas yo, en la Comunidad Valenciana, todo eso le ha dicho que no es verdad y que por lo tanto se han equivocado. No he oído ni una disculpa. Segunda cuestión. ¿Todo eso? ¿Cómo? Sí, todo. Todo lo que ustedes se está investigando por los tribunales en Valencia ha dicho que nada de nada, reán de reán, en blanco como el folio, todo. Y si no, escriba usted los delitos por los cuales el Tribunal Superior de Justicia ha acusado a algún miembro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en su auto. Segunda cuestión. Como usted está hablando de cosas que yo desconozco y estoy aprendiendo mucho hoy porque está diciendo cosas que yo, que me he sentido medianamente implicado, no he leído en ningún sitio, pues yo creo que lo que tiene que usted hacer es simplemente coger esas grabaciones que usted ha leído o ha visto o le han filtrado y llevarlas a un juez para que las estudie. Pero yo creo que al final lo triste de esto es que una persona que representa dignamente, pero que representa a la opción política más corrupta de la historia de España, como es el Partido Socialista, esté intentando mancillar la imagen de dirigentes honestos, honrados, como los del Partido Popular. Fíjense, exigía disculpas por la campaña de difamación que se acababa de iniciar en aquel entonces contra él, contra Camps, contra el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Trama-Gürtel, saben que saltó, se destapó un año antes, en el año 2008. Incluso defendía a Francisco Camps, del que decía que no había ni un indicio, ni una sospecha contra él. Y quien dijera lo contrario, que fuera y lo acusase. Y acusaba al Partido Socialista por ser el único partido, el más corrupto de la historia de nuestro país. ¿A quién creer? ¿A ese Costa o al de hoy? Tiempo de análisis. Vamos a ver, hay una cosa en derecho penal que se llama la obediencia debida, que exime de toda responsabilidad o aminora la responsabilidad cuando un delito es cometido en cumplimiento de la orden de un superior. En este caso... Desde el 23F la obediencia debida desaparece. En este caso de Francisco Camps. La obediencia debida ya no reza, desde el 23F. En este caso de Francisco Camps. En el Código Penal Militar, ¿no? En el civil tampoco. Un funcionario el civil nunca existe, que recibe una orden anticonstitucional de un superior está obligado a dos cosas. Primero, a no obedecer. Y segundo, a denunciar a su superior jerárquico que le ha dado esa orden. Efectivamente. Pues Camps deja de ser presidente de la Generalidad Valenciana en 2012. Entiendo que este señor, que hoy ha admitido que era plenamente consciente de que ahí se estaba cometiendo un delito, lo podía haber denunciado, ¿verdad? Bueno, hay una cosa muy peligrosa
yo considero muy peligrosa en derecho también, que es perfectamente legítimo, que es cuando la Fiscalía Anticorrupción, desde mi punto de vista y conocidamente hiperpolitizada por la izquierda, busca acuerdos para enfatizar la carga probatoria contra los imputados y cuando al mismo tiempo estos imputados intentan rebajar la pena. Esto es perfectamente legítimo, pero es que hay que recordar que el señor Camps no está imputado y no lo ha estado en todo el proceso de instrucción por el TSJ valenciano con respecto a este asunto. Es verdad que Francisco Camps va a asistir como testigo de la defensa, en marzo, pero en ningún caso como imputado. Es decir, aquí, cuanto menos, se podría decir también que existe un empeño de la Fiscalía por hacer sangre a nivel mediático, que es donde estas causas suelen jugar también un papel muy importante. Yo creo que el juicio jurídico, valga la redundancia, es cierto que quizá es prematuro hacerlo ahora. La declaración de Ricardo Costa o la confesión de hoy debería tener para cualquiera de nosotros la misma credibilidad que tenía o que tuvieron las declaraciones anteriores, el Rian de Rian, el folio en blanco, porque como son versiones absolutamente opuestas y contradictorias, deducimos que o mintió entonces o miente ahora. Yo no sé cuándo miente. Algunas de ellas son fuera de son en platos de televisión y otras en... Sí, pero son en sede judicial, sabiendo que él no tiene la obligación como acusado de decir la verdad y que además de una versión concreta se puede beneficiar porque le sirve para rebajar la pena. Entonces, yo no lo sé. O sea, a mí me parece muy posible y muy probable que eso que ha contado sea verdad, pero no lo sé. Entonces, como el juicio de la justicia pertenece a los jueces, yo me centro en el análisis político y lo que veo es, en primer lugar, un caso, no sé quién es el máximo responsable, quién es el cabecilla de la trama, pero un caso de una corrupción que es innegable, que contamina a todo un partido. Veíamos las imágenes de Ricardo Costa con esa chulería y cómo en 10 años esa chulería se ha convertido en una especie de sumisión, la imagen que ofrecía hoy, y detrás de eso, desde luego, hay años de corrupción. Una corrupción que está en todos los partidos políticos, y sí reconozco el empeño de muchos medios de comunicación en resaltar la corrupción de la derecha o del Partido Popular y minimizar otra corrupción. El juicio de los ERE se está desarrollando ahora en Andalucía y poquísimos medios de comunicación hablan de este caso de corrupción, que es, en términos económicos, mucho más importante. Pero sea como sea la situación, el análisis político, la situación en la que queda Francisco Camps, Mariano Rajoy y en general el Partido Popular entero, es tremenda. Hoy hemos visto a Francisco Camps decir que no sabía la existencia de esta caja B, que él está enfadado, que está sorprendido, que niega todo. Hemos visto a Mariano Rajoy decir en la radio: a mí no me han contado que hubiera financiación ilegal en el Partido Popular de Valencia. Es que un dirigente político que habla con esa tranquilidad y con esa ligereza de lo que supone a todas luces una falta de corrección a la hora de hacer su trabajo, no merece tener responsabilidades políticas. Y eso queda más que claro con esto que ha dicho hoy Ricardo Costa, desde mi punto de vista. Ahora hablaremos, desde luego, de Rajoy y el resto de reacciones políticas. Sí que me gustaría centrarnos en lo que hoy ha dicho Costa, y hemos querido recrear, ahora enseguida daremos paso al resto de analistas, lo que ha sido o lo que está siendo supuestamente esta trama de financiación ilegal del Partido Popular Valenciano, a tenor de lo dicho por los 9 empresarios la semana pasada, por los 3 cabecillas de la trama, Correa, Crespo y el Bigotes, supuestos nuevamente, y por lo dicho hoy por el exsecretario general Ricardo Costa. Conectamos con nuestra compañera María Matos. María, buenas noches. Cuéntanos en qué quedaría, según lo dicho, esta trama. Buenas noches. Es que hablamos de la trama de corrupción más extensa que existe. Antes de ver en concreto la rama valenciana, vamos a detenernos un segundo en el año en el que empezó todo, en el 2007, cuando supuestamente un exconcejal del Partido Popular de Majadahonda entregó a la Fiscalía de Anticorrupción 18 horas de grabaciones de conversaciones que había mantenido con Francisco Correa. Desde entonces, la investigación ha ido buscando pruebas de los delitos por España y por una decena de países. Por eso, el sumario
sumario de la Gürtel es el más voluminoso en la historia de la Audiencia Nacional. Y a partir de aquí, el juez comienza a pinchar los teléfonos en secreto, evidentemente, de los principales cabecillas de la trama. ¿Y qué se destapa aquí? Pues esa supuesta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. En Madrid, por ejemplo, pues todo apunta a los papeles de Bárcenas, en esa dirección que supuestamente demuestran esa contabilidad paralela, la existencia de una caja B hecha de pagos ilegales a la cúpula del partido y de ingresos de dinero por parte de una decena de grandes constructores. Y en la Comunidad Valenciana, pues el Partido Popular también supuestamente adjudicaba obras públicas a constructores y a cambio esos empresarios devolvían al Partido Popular favores en dinero negro, en B, en metálico, y también pagando facturas a Orange Market. Con esta operación el PP mataba dos pájaros de un tiro. Se cobraba el favor con esos empresarios y pagaba la empresa de Álvaro Pérez y de Francisco Correa por los servicios que les prestaban en el montaje de actos electorales. Durante la última semana hemos escuchado cómo los 9 empresarios confirmaban que efectivamente habían abonado cantidades superiores a 1,4 millones de euros a la empresa de Orange Market. En total, si lo multiplicamos por 9, dan hasta más de 12 millones de euros. Como pagos por supuestos servicios que había prestado Orange Market a aquellas, pero que realmente no se habían producido. ¿Esto es así? Sí. Sí. No es preciso que lo relea. Sí, es así. Es así. ¿Y de quién era esta empresa? Pues de Álvaro Pérez y de Francisco Correa. Este último, como ha confesado, el PP le obligaba a cobrarle a empresarios con falsas facturas. Pero atención, porque también acusa a Ricardo Costa. Ven. También sabía que para cobrar teníamos que facturar a empresarios que se han sentado aquí. Lo sabía. No conozco a ningún empresario, pero sí lo sabía porque Pablo Crespo me lo comentaba. ¿De quién fue la iniciativa de hacerlo así? El Partido Popular. Según me cuenta a mí Pablo Crespo, Ricardo Costa le dice a Pablo: tenéis que facturar a unos empresarios. Y ahora vamos a ver a su número 2, a Pablo Crespo, que era el encargado de gestionar el dinero que llegaba a Orange Market y de hacerlo llegar también al Partido Popular a través de actos electorales. Y fíjense cómo acusa directamente a Francisco Camps de estar al corriente de toda esta trama. Yo sé, a mí el señor Pérez me decía que estaba haciendo gestiones con todos ellos, e incluso yo creo que, no sé si directas o indirectas, con quien entonces era presidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Camps. Es decir, a mí el señor Pérez me decía que estaba haciendo absolutamente de todo para intentar cobrar. Y por último vamos a ver al número 3 de Correa, el Bigotes, Álvaro Pérez, el expresidente de Orange Market, que también señala directamente al presidente de Valencia como creador del sistema corrupto. ¿Quién es la persona que ordenó y creó ese sistema de pagos? Francisco Camps. ¿Usted lo sabe? Sí, es el único que podía hacerlo. Bueno, acabamos de ver cómo absolutamente todos, incluso los empresarios, confirman esa financiación ilegal del Partido Popular de Valencia. Ahora tendrá que ser el juez el que decida qué es verdad y qué es mentira de todo lo declarado. Bueno, enseguida vamos a escuchar al aduido en esta jornada, que es Francisco Camps. Hemos hablado con él y tenemos declaraciones en exclusiva que ahora les mostraremos sobre lo que nos ha dicho. Pero de lo que ha dicho Costa y de lo que se ha constatado, supuestamente, esa trama de financiación ilegal, más valoraciones al respecto. A ver, aquí hay una cosa que tenemos que decir cada vez que hablamos de este tipo de situaciones, y lo decía bien antes Rosa, quien decide la culpabilidad o no, quien al final tiene que demostrar que efectivamente aquí ha habido corrupción o la ha dejado de haber, es la justicia. Nosotros lo único que podemos hacer es comentar que efectivamente, por las declaraciones no solo de Costa, sino del resto de personas, parece que hay indicios de que el Partido Popular, y no solo en Valencia, llegaba dopado a las campañas electorales, llegaba bastante crecido a nivel de financiación, y es algo que no solo explican estas personas, que dan detalles de cómo se procedía y cómo se financiaba de forma supuestamente ilegal el Partido Popular, sino que el Tribunal de Cuentas también, en algunos de los extractos que ha llegado a publicar, ha dicho que no solo el Partido Popular, sino otros partidos políticos, en las cuentas que presentaban de campaña, tenían irregularidades, más de una, no solo el Partido Popular, sino otros partidos políticos. Entonces,
nos hace pensar que efectivamente aquí, a la hora de tener que financiarse, nos resulta más fácil pensar que a la hora de financiarse pueden haberse realizado irregularidades. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede haber hecho que una persona como Ricardo Costa, que fuera de los juzgados decía que esto era un folio en blanco, que su gestión era maravillosa y que aquí era todo transparente y que no tenía ningún tipo de problema, ahora a decir que efectivamente lo asume, entona un mea culpa, se flagela prácticamente en la sala y dice que pide disculpas a todo el mundo por aquello? Pues obviamente solo te queda pensar que aparentemente puede haber algo o pueden haberle hecho algún tipo de presión con documentación o con pruebas que efectivamente le vayan a llevar con sus huesos en prisión y que lo asuma diciendo, oye, es verdad, lo hice, para que en lugar de aplicar la pena máxima le apliquen la pena mínima. Es lo único que puedes llegar a plantear. De que hay una oferta con el Ministerio Fiscal, o hay una oferta o que directamente le han presionado y le han dicho lo tenemos todo, y entonces haya decidido cambiar la estrategia para decir, oye, asumo que es lo que ha habido, para que, oye, en lugar de aplicarme la pena máxima, pues me apliquen la mínima. Bueno, vamos a ver. Lo primero que muestra esto es la fragilidad de las lealtades en política. En cuanto los que se sienten abandonados, los que se sienten desahuciados por el partido por el que hace 10 años se sentían blindados y protegidos, han visto que el partido los ha tirado a un vertedero, no se va a ocupar de ellos y no se va a responsabilizar de ellos, pues entonces cuando le ven los colmillos a la Fiscalía y a la Justicia, cantan. La lealtad inquebrantable que todos profesaban a Rajoy, a Camps, se desmorona porque los han dejado tirados. La escala de responsabilidades ha ido descendiendo hasta los segunda división, que son estos individuos, y no están dispuestos, por utilizar el lenguaje delincuencial, a comerse el marrón ellos solitos. Porque para eso hay que tener una lealtad bueno, pues muy sólida. A mí este espectáculo que estamos viendo, en ese contraste que has hecho entre lo que Costa decía en 2009 en esta casa y lo que dice ahora, lo que ha cantado hoy en el tribunal, esto lo cuenta muy bien con una metáfora que todos entendemos perfectamente. Creo recordar que es Stendhal, cuando bueno, pues cuenta que un marido llega a casa, entra en su habitación nupcial y se encuentra a su mujer en el tálamo con otro individuo. No estaban precisamente jugando a la canasta. Entonces el marido monta en cólera y la mujer le dice, fíjate Gonzalo, lo siguiente: y tú dices que me quieres tanto y prefieres creer lo que estás viendo a creer lo que yo te estoy diciendo, que aquí no está pasando nada. Prefieres creer lo que estás viendo a creer lo que yo te estoy diciendo. Pues esto es lo mismo. Hoy Rajoy, Camps y tal han apelado, todos los que han sido denunciados, han sido señalados por Costa, por Correa, por Álvaro Pérez, etcétera, etcétera, nos están diciendo a todos y fundamentalmente a sus militantes y a sus votantes, no creáis lo que estáis viendo, creed lo que yo os estoy contando. Y lo que estamos viendo es la pauta clásica de la corrupción y de la gran obra pública desde que los egipcios construyeron las pirámides. Doy para que me des. Do ut des. Aquí. A cambio de. A cambio de. Y esto, en la política española, los nacionalistas, el PP, el PSOE y alguno que otro más, lo han practicado a manos llenas durante años. Y durante años se han sentido, porque además era verdad, no era un sentimiento, sino una certeza, impunes. Aquí no pasaba nada. No pasaba nada. Y además el pueblo español les seguía votando. La corrupción no pasaba factura en las urnas. Y sigue sin pasarla todavía. Lesa, Malesa, Time Sport, Gürtel, Púnica, Lezo, todo. Y no pasaba, Palau,
Y eso no pasaba cuenta en las urnas, no pasaba factura, con lo cual tira que te va. Hasta que por fin llega la Fiscalía con la toga remangada. Y entonces, el que se siente abandonado, canta. Y el protagonista del tango, que está cantando Costa, los protagonistas del tango, dicen lo que esa célebre dama de Stenland, un poquito ligerita de cascos, que le dice al marido: tú me dices que me quieres mucho y prefieres creer lo que estás viendo a creer lo que yo te estoy diciendo. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Bueno, vamos a completar, antes de dar paso a Roch, un testimonio más del señor que ven en sus pantallas, Vicente Rambla. Era el director de las campañas electorales de aquellos años que están siendo juzgados, el 7 y el 8. Era, a su vez, vicepresidente de la Generalitat Valenciana de Francisco Camps. Y ha dicho todo lo contrario que Ricardo Costa. Es más, le ha acusado, en plan irónico, diciendo, oh, qué casualidad, que fuese a partir del año 2004 cuando Costa entró en el Pepa Valenciano, cuando empezaron las irregularidades de financiación. Y ha dicho que él era el embudo por donde pasaba todo. Vean. Decidamos ir a Elche, hacerlo grande o pequeño, no tenía mayor consecuencia. La consecuencia la tendría cómo pagamos luego ese acto. Ese acto se trasladaba a Ricardo Costa, que era el embudo. Y eso se me acaba de ocurrir ahora, pero es que era el embudo por el que tenía que pasar todo para tener la interlocución. Roch. No es lo que parece, sí. Esto no es lo que parece. No te creas lo que ves, hombre. No creas eso. No, a ver, yo solo tres cosas. Primero, todo esto viene del problema de tener una mala ley de financiación de partidos. Si tuviéramos una ley más, como en otros países, más abierta, más transparencia de quién ayuda a los partidos y tal, es decir, no pasa nada. Es decir, lo que no hay es transparencia. Siempre hay miedo de que quien se acerque a un partido tiene que buscar algo. A lo mejor sí busca defender ese partido y que esas ideas prosperen en una sociedad. Alguien tiene que apoyar a los partidos. Número dos, todo esto viene de la transición. Hay una teoría que funciona por ahí y está bastante documentada, que es cuando acabó el franquismo, empezaron los partidos. Claro, se mandó la consigna de cuidado, que no parezca que la democracia es más cara que el franquismo. Y a los partidos se les dijo, vais a tener unas subvenciones, con esas no llegaban muy lejos porque las arcas del Estado en esa época no eran muy bollantes, y luego buscaros la vida para ver cómo podéis financiaros y sobrevivir. Y eso se estableció en la transición y se dejó ahí. Y estamos pagando eso. Y eso es verdad, es decir, y eso es verdad. Y hay pruebas. O sea, que como con la paga de Papá Estado no me llega, robo. No, es que Papá Estado en ese momento... robo para el partido, pues Eduardo, en fin, estoy medio perdonado. Eduardo, en ese momento... No, espera, vamos por partes. Claro. En ese momento Papá Estado no tenía un duro, o no podía pagar lo que necesitaban los partidos, y también había que dar la imagen de que la democracia no era más cara que, en fin, estamos en una transición, la gente socialmente era franquista todavía y teníamos que trasvasarnos a una nueva sociedad. Yo no estoy justificando lo de ahora, yo simplemente explico un poco la historia de todo esto. Tercera cuestión, y miro a Valencia, ¿puede demostrar Costa lo que ha dicho? O sea, porque aquí quien tiene que la carga de la prueba la tiene él. Yo creo que lo hubiera hecho. O sea, Camps, antes lo estábamos comentando, Camps... Basta que diga yo no he sido o yo no he dicho, que lo demuestre. Yo creo que lo hubiera... que es el mismo argumento que utiliza Rajoy. Y es cierto, si alguien tiene una prueba, como decía Bárcenas también, uy, cuando levante la manta lo tengo. Y Bárcenas de momento no ha demostrado nada. Es que son muy graves las acusaciones. Puede que sea cierto, pero necesitas pruebas. Así, afortunadamente, funciona la justicia. Si no puedes demostrar nada... Es lo primero que de hecho es lo primero que hemos dicho. La psicología, las sospechas y tal, no te sirven de nada. Bueno, ojo, porque Camps ha hecho caso a Roch y ha respondido. Aquí en Intereconomía ha dicho lo siguiente. Hacemos una breve pausa de publicidad y se lo contamos. Hemos hablado con él y está muy enfadado, está muy dolido. No se lo esperaba y ataca. Publicidad y se lo contamos. Hasta ahora.
no les digo el interesante debate que teníamos en la publicidad, eso lo dejamos para otro gato, porque creo que también daría muchísimo de sí. ¿Para otro rato? Bueno. No, para otro gato. Bueno, veo que Cristina tiene ganas de hablar. Antes les vamos a revelar lo que nos ha dicho Francisco Camps. Nosotros hemos hecho los deberes, hemos llamado al expresidente valenciano y le hemos pedido su versión de lo ocurrido. Y ya les digo yo que estaba, más allá de cansado, porque ha tenido evidentemente una jornada maratoniana, está muy enfadado. El expresidente nos ha dicho lo siguiente. Vamos a ir viéndolo, porque hemos anotado para ser lo más fieles al relato que nos ha contado. Ha afirmado estar absolutamente sorprendido, dolido y, lo que les decía, muy enfadado con lo que hoy ha escuchado. Ha dicho que jamás se pudo imaginar esta declaración. Ha dicho que es una confesión total por parte de Ricardo Costa. Una confesión en toda regla. Dice que, atención, y aquí hay un matiz importante, que puede haberla pactado, como decía Eduardo, con la Fiscalía, pese a que no han dicho nada de ello públicamente, que no le cabría duda. Y se pregunta también algo interesante que lanzaremos luego a la mesa. ¿Cómo es posible que alguien al que le piden que haga algo ilegal lo haga? Lo lógico, dice Camps, es que en su día, cuando se lo pidieron, se hubiera negado, que lo hubiera evitado, es decir, que hubiese cambiado ese método de financiación o que hubiera dimitido y se hubiera ido. No comprende, no concibe la actitud de Ricardo Costa. Otro dato dice en su favor, en su defensa de Camps, se plantea el expresidente que la instrucción de este juicio oral ha durado 4 años y que no le han llamado jamás a declarar ni siquiera como testigo. ¿Cómo es posible que ahora en el juicio oral, cuando ya no se puede hacer nada, por qué le culpan de todo ello ahora y no durante los años y sobre todo en la instrucción del caso? Sobre su relación con Costa, asegura que la última vez que estuvo con Costa fue en una cena antes de Navidad y dice que en un clima de absoluta normalidad, en el que incluso ha afirmado que la exmujer de Costa fue a esa cena con exconsejeros y exdiputados valencianos. Y contundente, concluye que no hay ni un solo empresario que pueda decir que le ha pedido nunca, jamás dinero. Por ello tiene la conciencia absolutamente tranquila. Declaraciones del expresidente al que le hemos hecho una última cuestión. Directamente le he preguntado: señor Camps, es evidente que estuviera o no estuviera usted detrás de la financiación ilegal del PP, como dice Costa. Hoy el propio Costa ha reconocido que sí que había esa financiación y que sí existió. ¿Usted, señor Camps, lo sabía? ¿Y cuándo se enteró de haberlo sabido? La contestación ha sido: me he enterado hoy mismo. Hasta hoy no sabía que había esa financiación ilegal en el PP valenciano. Y ha añadido, y esto es importante, suponiendo que lo que ha dicho Costa sobre esa financiación ilegal sea verdad. Cristina, muy dolido el presidente Camps, tú que le conoces. Bueno, muy dolido porque, vamos a ver, haciendo un poquito, echando la vista atrás, a unos 10 años atrás más o menos, hay que recordar lo que ha supuesto la figura de Camps para el Partido Popular. Y han sido, entre otras cosas, 3 mayorías absolutas históricas en las que es evidente, y era así porque lo veíamos, pues era un animal político dedicado a cosechar estos éxitos. Por tanto, yo no digo que sea el principal eximente, pero sí es cierto que estaba en una especie de burbuja un poquito ajena a la realidad. No ha estado ajena a la realidad durante estos 10 años cuando se le ha acosado sistemática y casi diariamente en la puerta de su casa, muchas veces por cientos y cientos de personas animados directamente por Compromís y por grupúsculos de Compromís metidos en diversos grupúsculos sociales y arengado también por el Partido Socialista en algunos casos. Con lo cual lleva aguantando una situación muy dura a nivel personal y a nivel social durante muchísimo tiempo. Aquí ha habido un par de hechos hoy que no han sido lo suficientemente subrayados. Entre otras cosas, la pregunta del abogado de Rambla a Costa sobre si era cierto que éste había mantenido durante largo tiempo económicamente a Álvaro Pérez el Bigotes, lo cual ya implica que hay un nexo personal de dependencia de un señor, además, que sí, es verdad que le ha mantenido, Ricardo Costa no era un señor rico de cuna, ni mucho menos. Con lo cual ahí también hay algo... Pero tomaba caviar, ¿eh? Muy extraño. Bueno, ¿tomaba caviar, Roch? Hombre, hay una grabación donde se ve que encargaba caviar para estas Navidades, unas latitas y tal. Sí, pero esto es la ostentación hortera de bueno, pues este tipo de personajes. El 9 de enero, el señor Costa envía a Camps un informe pericial el 9 de enero, hace ni siquiera 2 semanas. Sí.
envía un informe pericial a Francisco Camps para demostrar su buena gestión durante el tiempo que ha transcurrido, el tiempo que ha durado su mandato como secretario general del partido. Con lo cual ahí se dirime también que hay un gesto de buena voluntad por parte y de proximidad personal por parte del señor Costa. Un informe que entiendo que pretendería haber usado en este juicio, ¿no? Para demostrar, y que evidentemente no lo ha usado porque sí ha reconocido la financiación ilegal, etcétera, etcétera. Claro, le contradice sin lugar a dudas. ¿Qué más? Oye, que conste que no tengo nada en contra del caviar, y que la gente que se lo pueda pagar está muy bien. Pero es que hay una grabación de Costa por ahí, pero con su voz así un poquito aterciol... Bueno, en fin, con su voz. ¿Cómo? No, descríbela, la puedes escribir. No sé cómo describirla. Vale, sí, vale. Tal. Es bastante... Si lo oyes, si lo escuchas, te das cuenta. Y bueno, y ahí canta un poco eso. Vale, pide caviar para Navidad. Pero bueno, eso es. Rosa. Pero vamos a ver, hay dos cuestiones. Una, Cristina hacía un análisis de lo que se ha dicho hoy, ya decíamos antes que no tiene por qué ser cierto, no saben, yo al menos no sé si es cierto. Lo que sí sé, y hablaba antes Eduardo de las lealtades de los miembros de un partido hacia el partido, pero es que en este caso también ha sido al revés, porque yo leía estos días que Ricardo Costa se sintió traicionado y abandonado por el Partido Popular cuando el Partido Popular de Valencia escribió un informe en el que, respecto a la campaña de 2007, lo colocaban a él como máximo responsable, cuando él en ese momento era vicesecretario del partido, no secretario general. Y lo que dice él, o lo que se dice, es que el Partido Popular de Valencia quería proteger a la que entonces era la secretaria, en esa campaña de 2007. Y que aquí hay una lucha de intereses, un intercambio de lealtades, de intereses, es evidente. Pero a mí, y sin dudar de lo que dice Francisco Camps, porque tampoco tengo motivos para dudar, sí me parece de alguna manera cínico que un político de la talla de Francisco Camps y con lo que ha vivido políticamente Francisco Camps se sorprenda de la existencia de una caja B, se sorprenda de, pero ¿cómo alguien va a hacer algo que sabe que es ilegal o que es ilícito? Vamos a ver, nosotros que no somos políticos... ¿Qué candidez? Claro, y nosotros que no somos políticos, que somos periodistas y sobre todo somos ciudadanos. Y yo estoy segura de que la mayoría de los espectadores que estén viendo El Gato al Agua conocen testimonios, como los conozco yo, de personas que se mueven o que trabajan en el mundo de la construcción, bien sea en la parte privada de la constructora, bien sea en la parte de la administración, y es que existen pero, Rosa, en las ¿qué constructoras... ¿Qué le aconsejas a Camps? ¿Que reconozca que él sabía todo esto? Yo lo que digo es que me parece muy bien que él haga esas declaraciones, pero que lo que no vamos a hacer el resto es comulgar con ruedas de molino. Y lo que estoy diciendo es que esto de los regalos que decía Costa, de se sorprendían de que no aceptara un reloj, esos regalos es que a mí me lo han contado personas del mundo de la construcción. Hay cuentas, en los balances de la empresa hay cuentas que pone cortesías, y las cortesías es regalar cosas de diferentes envergaduras. Porque esperas cosas a cambio. Los técnicos, a los que van a comprobar el estado de las obras. Y ante la pregunta de ¿pero cómo no denunciáis eso? ¿Esto es ilegal? La respuesta es porque lo hace todo el mundo y porque si nosotros denunciamos nos quedamos sin obras. Claro. Entonces, que salga Francisco Camps como si sale Mariano Rajoy o cualquiera, o sea, que nos hagamos los sorprendidos por hablar de corrupción. Pues, hombre, no. Yo creo que de lo que se ha sorprendido Francisco Camps no es de esto. Por supuesto, no es... Sí, ha dicho que... Yo creo que se ha sorprendido del cambio en la declaración de Costa sobre todo, porque durante toda la instrucción ha dicho siempre todo lo contrario. Vamos a ver, es que si Cristina decía antes que había un informe que el propio Ricardo Costa le había mandado a Camps a principios de este año en el que avalaba una gestión sin ningún tipo de mácula, y de repente llegas allí y dices lo contrario a 10 días de haber mandado ese informe, pues lo normal es que yo creo que te sorprendas. Te sorprendes de que la misma persona te mande un informe que te diga, oye, que esto está todo bien y además tengo unos peritos que lo certifican, y que de repente digas, no, doy fe aquí públicamente de que había corrupción, de que nos financiábamos ilegalmente y que además las responsabilidades del señor al que yo le mandé el informe en el que le decía que estaba todo bien. Yo, como argumento, lo veo perfectamente posible, que de repente digas, no, me acabo de enterar de que ese señor, cuidado, que yo creo que es lo que falta en el trozo para que sea completamente entendible, de que ese señor ahora diga que ha habido corrupción durante todo este tiempo, que nos hemos financiado de forma ilegal durante todo este tiempo. Ahora ha dicho todo lo contrario. Claro. Pero eso les ha pasado también lo de Correa, el bigote, bueno, en fin,
todos estos han ido cambiando. Ahí está la estrategia, ¿no? Claro, es una estrategia judicial completamente legítima por su parte. Es apuntarse al coro. Hay otro elemento. Todos. Es que si están dando pruebas los otros, que las están dando en la pieza paralela que se está siguiendo en otra parte, si están dando pruebas de cómo se financiaban de viva voz y están diciendo, oye, que esto yo lo tenía apuntado de esta manera, que esto funcionaba de esta manera, que el sistema era que venías aquí, que me daban no sé qué, qué tal, el otro dice, bueno, es que me están enterrando de mala manera. ¿Cuál es la única opción que tengo yo? Pues asumirlo, patada hacia adelante. Que lo tengas apuntado tú no es una prueba, ¿eh? Yo puedo apuntar que tú me has dado todos los días 1.000 euros y vamos eso a ver, no y que pongan los papeles de Bárcena a M. Rajoy tampoco significa que sea Mariano Rajoy. Al final se tiene que demostrar con las pruebas que tenga que demostrar. Mariano Rajoy es evidente que es él. Ahora, que lo haya cobrado no es ninguna evidencia esa prueba, efectivamente. No, que sea Mariano Rajoy tampoco, es M. Rajoy. Hay un elemento aquí que Mariano debe ser. En el PP, efectivamente, en la calle Génova sí, puede haber varios. Hay un elemento aquí que no es menor y que además juega un papel extraordinario en esa balanza que muchas veces, más allá de la sala judicial, pues se inclina en todo este tema de la exhibición mediática. Y es que Francisco Camps ha sido y es ahora, por obvias razones, mucho más, el premio gordo, la pieza mayor de la izquierda política y mediática. Llevan años intentando pero espera. Llevan años ya. Política y mediática valenciana. Es cierto que es de larga trayectoria, pero ahora mismo, por obvias razones, está en la picota, ¿no? Yo asistía el otro día atónita a las declaraciones de la periodista de cabecera de la izquierda valenciana, reconocida ella misma, que es una persona de izquierda, es una periodista, no una fiscal, ni el Ministerio Público, ni el juez de la causa, una periodista de tribunales, que decía en un medio afín al Partido Socialista y financiado por el Partido Socialista en Valencia, literalmente, y está el vídeo y os lo puedo pasar cuando queráis. A ver, ¿qué decía? Es el momento de que nosotros nos carguemos a Francisco Camps, al menos mediáticamente. Es nuestro trabajo, porque judicialmente ya se encargará de ello el tema de la Fórmula 1. Literalmente. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho, mañana hay una noticia, esto es última hora, el Pleno de las Cortes Valencianas va a votar una propuesta de compromís para instar a Francisco Camps a renunciar como miembro del Consejo Consultivo, que es una especie de Consejo de Estado regional, en el que hoy ya incluso se han dicho las cifras de lo que cobraba anualmente, y al resto de prerrogativas como expresidente a raíz de las confesiones que se han producido hoy en el juicio de Gürtel por parte de su exsecretario general. Esta es la clásica invasión del poder político sobre el poder judicial. Lo ha dicho Puig esta mañana también. Ahora, sí, por supuesto, es que es el principal la presunción de interesado. No la piden, no existe, es la invasión del poder político sobre el poder judicial, pero en bonito, ¿vale? Bonito para ellos. Esta señora de la que os he comentado hace un momentito, Loreto Ochando, es una señora sobre la cual el otro día se quejaba el abogado de Francisco Camps, que decía, ¿cómo es posible que a esta señora le haya llegado una citación, la citación judicial a Francisco Camps antes que a la propia defensa? Es decir, salía publicado en este medio afín al Partido Socialista antes de que llegara a manos del abogado de Francisco Camps. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? No, ni siquiera el juez. Bueno, al secretario son funcionarios. Ordóñez, las deliberaciones secretas del Consejo de Ministros, antes de que acabara el Consejo de Ministros, salía de la sala del Consejo de Ministros en Moncloa, llamaba por teléfono a Hanley Cebrián al País y le contaba todo lo que había pasado. O sea, las filtraciones en este país... Pero las filtraciones judiciales, Eduardo, y no solo en este caso, sino en casi todos los casos, que los medios lo tengan prácticamente antes de que lo tenga nadie más, es un tema para un gato aparte y para analizarlo a fondo. Pero dice mucho de lo que es... Dice basta con ver cuál es la cadena de dice custodia. Mucho de lo que es en realidad la Fiscalía Anticorrupción. Que digo, ¿por qué hay un órgano llamado la Fiscalía Anticorrupción? Todos los fiscales persiguen la corrupción, ¿no? Es la corrupción dentro de los anticorruptos. Pero están todos metidos, incluidos jueces, que les interesa dar publicidad a su causa para que sea una causa popular, ellos tengan un prestigio y tal. Mediática, dices. Y hacen carrera. Bueno, sí, efectivamente, el ex juez, el más mediático que ha habido en nuestro país, Garzón, que se encargaba de muchas cosas de estas, ¿o no? Es lo que dicen algunos. A mí Garzón ya me puso una especie de requerimiento de rectificación, con lo cual, pero no me va a callar. ¿Te refieres al prevaricador Garzón? Al ex juez condenado por prevaricación, efectivamente. Sí, efectivamente. Tienes el honor de que te haya... Siempre que te refieras a Garzón, prevaricador.
Bien, gracias, porque está Eduardo. expulsado de la carrera judicial por prevaricar, que es lo peor que puede hacer un juez. ¿Por prevaricar dónde? Dictar una sentencia manifiestamente injusta a sabiendas de que es injusta. Eso es. Bueno, o sea, eso es lo que hacía Stibil. Y por grabar, además, por grabar a los abogados con los presos en la Gürtel. O sea, que luego que es el adalid del viejo mester de progresía, que lo quieren como ministro de Justicia y lo han elevado a la toga de Cicerón, que tiene un culo como una plaza toros el tío, y todos lo sabemos de verle subir las escaleras de la Audiencia Nacional y bajar. Siempre que había 4 detenidos en la esquina de Génova, salía Garzón. ¿Y qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver el tamaño del culo con que sea prevaricador? Por la gimnasia. Claro, yo lo he entendido perfectamente. Pues este es un prevaricador. Un prevaricador. O sea, y como lo dice su sentencia, un prevaricador es un delincuente judicial, un chorizo judicial. Lo dice la sentencia. Dictó sentencias manifiestamente injustas a sabiendas de que lo eran. Bueno. De hecho, es uno de los peores delitos que puede cometer un cargo público. El peor. El juez es civil. Pues este es de la misma categoría. No era mi intención hablar de Garzón, así que si Eduardo me lo permite, vamos a cambiar de asunto, Garzón. Porque del ex juez, efectivamente, Garzón. Hoy Mariano Rajoy ha concedido una entrevista a Onda Cero esta mañana. La verdad es que ha sido interesante porque... ¿Te ríes, Julio? Sí. ¿Por qué te ríes? Porque el concepto interesante, igual el tuyo y el mío, difieren. ¿O no? O a lo mejor es el mismo. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que ha sido preguntado por muchos aspectos de la actualidad política. No sabía nada de todo eso que me está contando usted y estaré a lo que digan los tribunales. Y quiero decir que lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y que todas las personas que están en este momento en los tribunales pues ya no están en el Partido Popular. ¿Usted sabe si existió o no financiación irregular en el PP valenciano? Bueno, no lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho. ¿El señor Mas es el responsable político último de la financiación de Convergencia Democrática? ¿El señor Rajoy no es el responsable último de la financiación del PP? Eso no significa que cualquier persona que dirige una gran organización sea responsable de todo lo que hacen los miembros de esa organización, que pueden ser cientos de miles. El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas que han sido durísimas y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps, que ya no está en nuestra fuerza política hace muchos años. Pero han sido muy duras las responsabilidades que ha tenido que asumir y cuando ha ido a los tribunales siempre ha sido asuelto. Bueno, esto decía al respecto de lo que estábamos hablando, de toda la rajada, y permítame la expresión que ha hecho hoy Ricardo Costa, aunque la entrevista ha sido anterior a esa declaración de Costa en la Audiencia Nacional. Pero también Rajoy ya nos viene acostumbrando a algunos lapsus y algunas confusiones que hoy las ha vuelto a tener. Incluso algunas han llegado a ser trending topic. Vean y después lo comentamos. Mira, en las últimas elecciones de la República en Cataluña, el resultado entre los partidos independentistas, nacionalistas y los que no lo eran era exactamente igual. Las decisiones sobre operaciones policiales, yo no me voy a poner a discutirlas porque no tiene ningún sentido y mucho menos a dar opinión sobre ello. Dejemos que cada uno haga su labor y cada uno sabe de lo que sabe. Yo de operaciones policiales, pues francamente, y de operativos no sé, ¿no? Bueno, si usted ministro del Interior, bueno, sí. Ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso. Bueno, Rajoy en estado público. Hay una ya, para terminar la coña, que es cuando le dice, bueno, no le voy a preguntar por los Oscars. Y dice... Por los Goya. Por los Goya. Dice, pues me lo traía preparado. Y le dice, ¿lo ha visto? ¿Las ha visto? Y dice, no. Bueno, pero podía haber mentido. Hay mucha gente que miente para hacerse el cultureta. Eso también es verdad, que no haya mentido. Y por cierto, como presidente del Gobierno no estás obligado a ver... No lo está. Ni los Goya ni el cine español, que vean el cine que le dé la gana. Que lo llevas preparado y cuando te preguntan si lo has visto digas que no. Qué barbaridad. No seas chulo, tío, calla. Que sí. Lo que sí estás obligado como presidente, ya no del Gobierno, como presidente de un partido, es a saber lo que pasa en tu partido. Y si es verdad que es un partido que por el tamaño, por la cantidad de gente que lo forma, es inabarcable para tenerlo controlado, lo que tienes que hacer es tener gente de tu confianza, como hace cualquier presidente de una multinacional o, no sé, se me ocurren muchos ejemplos, pues tener gente de tu confianza a la que vas delegando responsabilidades para que al final haya
de alguna manera, cierto orden. Y si no eres capaz de hacer eso, lo que tienes que hacer es dejar la presidencia de un partido. Pero lo que no puede hacer Mariano Rajoy es decir, el mensaje de Luis Sefuerte me equivoqué porque había confiado en mi ex tesorero y me equivoqué. Lo de Francisco Camps, a nosotros nos han dicho que no hay... No nos lo han dicho. Y además, no nos han dicho que... dice... Ese señor lleva muchos años fuera del partido. Y sigue siendo afiliado, pero de verdad que no es, o sea, no es una inquina personal hacia Mariano Rajoy. Yo soy perfectamente consciente de que todo esto que está pasando en el PP pasa, y seguramente corregido y aumentado, en el PSOE, en el PNV, que están ahora con el caso... Amigos se llama, no me acuerdo. Pero entonces, ¿qué queremos? ¿Que pague el PP por todos? En todos los partidos. No, yo no quiero que pague. Lo que sí, no sé. Lo que sí digo, lo que sí digo es que, de verdad, estas declaraciones de un presidente del gobierno / presidente del Partido Popular no son admisibles. Y yo, de verdad, pienso en quién le prepara, contaba Julio lo de los Goya, quién le prepara a Mariano Rajoy las cosas. Esta mañana creo que también le han preguntado por la decisión de no permitir la entrada de Puigdemont en la delegación y ha dicho que no lo sabía. Pero vamos a ver, pues no dé usted una entrevista hoy que quizá no es el mejor día. También ha un titular, que el gobierno va a defender la ley y que Puigdemont va a ser detenido. Lo decía el presidente del gobierno. Lo más importante del artículo 155 de su aplicación es que ha dejado un mensaje, que es que el artículo 155 existe y que la democracia española tiene instrumentos para defenderse cuando se le ataca. Si alguien dice, señor Puigdemont va a comparecer aquí a través de una televisión, no podemos recurrirlo, pero sí podemos recurrir la decisión de la mesa que diga el señor Puigdemont puede actuar de esta manera. El gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y esa es nuestra obligación. ¿Hasta qué punto le incomodaría a usted que el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña a la vez estuviera en prisión provisional? Vamos a ver, a mí no me incomodaría, eso es una decisión que le corresponde a los jueces. El señor Puigdemont pues viene, pues será detenido en aplicación de esa orden de búsqueda y captura. Será detenido. Bueno, abrimos el bloque catalán, si les parece, con estas palabras de Rajoy, que enseguida valoraremos. Saben que el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrent, ha viajado hoy hasta Bruselas, a Bélgica, donde se encuentra el expresidente huido. Ahí ven imágenes de ese encuentro que iban a tener en un principio en la mini embajada que tiene la Generalitat en Bruselas, pero en virtud de la aplicación del artículo 155, el gobierno no ha permitido que el presidente del Parlamento catalán se haya reunido con el presidente huido de Cataluña, con lo cual se han reunido en la sede de un partido nacionalista belga que les ha dejado esta sede, como ven, ¿no? ¿Qué es lo que ha trascendido? En principio, el presidente del Parlamento de Cataluña iba a preparar la sesión de investidura que se tiene que celebrar sí o sí, porque así lo dice el reglamento de la Cámara, la semana que viene. Hay que ver cómo. Si, como decía Mariano Rajoy, en un plasma donde Puigdemont va a decir su discurso, si va a ser con una persona que lo lea por él, si va a haber el voto delegado. La verdad es que no nos han dado muchas pistas y yo entiendo que de una manera intencionada porque no quieren desvelar cuál va a ser su táctica. Pero ya les digo, como máximo en una semana se debe celebrar esa sesión de investidura. Vamos a escucharles. Nuestra voluntad es afrontar este debate de investidura con total normalidad democrática. El presidente Puigdemont tiene todos los derechos, igual que cualquier otro diputado o diputada, a ser investido. Es indignante que el presidente del Parlamento de Cataluña no se pueda reunir porque han cerrado físicamente, literalmente, la sede de la delegación. Lo que no es normal, lo que no es deseable y lo que es denunciable, a todas luces, es que lo tengamos que hacer aquí, y no en Barcelona y no en Cataluña. Es puramente de normalidad democrática y tendría que ser así la reunión que hemos mantenido con el presidente Puigdemont, con los consellers y conselleres del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, hoy aquí. Incluso nuestra exigencia a los demás, y especialmente al Estado español, que es quien ha creado esta situación de anormalidad democrática, es que retiren todos los elementos que impiden la normal celebración del Pleno tal como sería el deseo de todos, del presidente del Parlamento, de mí mismo y de los grupos parlamentarios que me proponen. Y hasta el último momento vamos a intentar que esto sea posible.
Bueno, ¿qué os parece? ¿A qué nos podemos enfrentar? La ¿Qué constatación de que viven en un mundo completamente paralelo. Pero completamente paralelo. Es decir, la normalidad democrática sería que nos pudiéramos reunir en Barcelona o en Cataluña. No, no lo sería, porque la normalidad democrática sería que si Puigdemont se hubiera quedado, estaría en prisión. Y entonces de reunirse, en todo caso... O no, porque a lo mejor los hubieran soltado. Sí. Porque los que están ahora, yo creo que están en la cárcel ahora por culpa de él, porque el juez tiene sospechas que hagan lo mismo. Si todos se hubieran entregado, a lo mejor de tres delitos, quita el de riesgo de fugas, te siguen quedando 2. ¿Vale? Se te siguen quedando 2. Se equivocó. Siguen quedándote 2, con lo cual muy posiblemente Puigdemont estaría en la cárcel. Estaría libre pendiente de juicio. Como muy posiblemente estaría en la cárcel, exactamente igual que está su compañero Oriol Junqueras, ¿vale? Igual que están otras personas en la cárcel, no habría normalidad democrática por esa vía. Que te hayan cerrado la sede en la que pretendías reunirte es completamente lógico, porque estás incumpliendo la normativa del Estado español y está el 155 aplicado, con lo cual la normalidad democrática es que te hayan cerrado la posibilidad de tener que reunírtelo en un edificio que correspondía al Estado. Además, el 155 cierra todos los chiringuitos diplomáticos de la Por eso, que la normalidad democrática es esa. Independiente de Cataluña. Y ya, para terminar, es decir, que vamos a seguir intentando que haya una normalidad y que a mí me invistan y que yo debería poder estar allí y tal. No, vamos a ver, la normalidad en este país y en cualquiera que no se quiera considerar una república bananera es que si tú incumples la ley, asumas las consecuencias y pagues por lo que tienes que pagar. Así lo está haciendo Oriol Junqueras, así debería estar haciéndolo Puigdemont y así es lo que tiene que ser. Lo que no es normal es a lo que se acogen y lo que están haciendo. Vamos a ver, estamos en una situación en la que el disparate ha degenerado en esperpento. O sea, yo hoy echo muchísimo de menos en España a don Ramón María del Valle Inclán, porque estaría haciendo unas crónicas soberbias. Está más vigente que nunca. Del esperpento nacional que estamos viviendo. O sea, vamos a ver, tenemos a Torrente, que es el brazo tonto del Parlamento de Cataluña, puesto que es su presidente. Cuando dices Torrente, ¿te refieres a Torrent? Sí. Ah, no, bien. Vale, que catalaniza su apellido para el unga tribal del separatismo catalán. Bueno, pues Torrente es brazo tonto del Parlamento. Se llama Torrent. Si toda la vida se ha llamado así, no le va a Torrent. No se llama Rox, no se llama Rojo y la ciudad de Torrente en Valencia se llama Torrente. Has dicho una cosa con las lenguas vernáculas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sensibilidad! No, con los apellidos de lenguas vernáculas. Con los apellidos de cada uno, que son sagrados. Bueno, pues Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán, el brazo tonto del Parlamento de Cataluña, fijaos el esperpento. Se reúne hoy, institucionalmente, con un delincuente prófugo de la ley. O sea, ya empezamos bien. Como se lo ha pagado su tía de Alcalá. El presidente del Parlamento de Cataluña no puede reunirse con un delincuente prófugo de la ley. Y decir no que se puede reunir, que quiere que sea por ética, por estética y legalmente. No puede. Puede reunirse para hablar de su vida personal, pero para hablar de la investidura del Parlamento catalán. Empieza por reunirse con un delincuente. Y este delincuente, prófugo de la ley, está maquinando a ver cómo entra en España, en Cataluña, en la República Catalana, para ser proclamado presidente. Si en patera, si en un maletero, si en un ala delta. O sea, es una cosa absolutamente esperpéntica. Yo he escuchado esta mañana a Zoido diciendo que van a vigilar los maleteros de los coches, y le voy a hacer desde aquí una propuesta a Puigdemont para ya pues hacer más redondo aún el esperpento. Hombre, que entre el Parlamento de Cataluña como se presentó Cleopatra ante Julio César, envuelta en una alfombra, coño. Que no pasen de Strangis envuelto en una alfombra, que la desenrolle el Parlamento el día en que ese amigo de los delincuentes y los golpistas que han sido reelegidos en las urnas gracias a la pericia estratégica de Mariano Rajoy, que es como estratega, desde luego Clausewitz no lo querría ni de limpiabotas. Ni de limpiabotas. Porque un tío que aplica el 155 y 54 días después invita a los golpistas
a presentarse a unas elecciones es que, bueno, solo es capaz de definirlo José Mota. Tío, tú eres, pues eso. A mí me gustaría saludar a esa parte, porque asistí en ese momento un poco atónita, a esa parte de la cúspide mediática y política del propio Partido Popular que loaba el buen tono del nuevo presidente del Parlamento catalán. Sí, es decir, después de que una mesa se constituyera prácticamente, lo digo prácticamente porque ningún partido ha intentado impugnar esto, en fraude de ley, un señor que suelta un discurso más o menos normal, pero que no lo fue en ningún caso, y que además descargó toda su responsabilidad de forma estratégica en el que le precedió, que fue el totalitario de Ernest Maragall, cuando se arrogó la titularidad de Cataluña, habló de presos políticos, habló de elecciones ilegítimas, en las que paradójicamente, a pesar de ser ilegítimas, él se sentaba en esa mesa por una cuestión únicamente de edad y pasaba por encima de los propios letrados del Parlamento catalán. Es decir, a partir de ese momento, el propio Partido Popular alega que hay un cambio y un punto de inflexión en Esquerra Republicana. Un partido cuyo único objetivo y cuyo único ánimo es el de lograr la independencia de Cataluña a como dé lugar. ¿De acuerdo? Este señor se va a Bruselas, yo no sé en calidad de qué, le pagamos su merienda. ¿En calidad de qué? Pues en calidad de qué, no en calidad de presidente del Parlamento, sí, porque el presidente en calidad de eso se ha ido. En calidad de amigo, porque el presidente, sí, vale, oficialmente y como excusa, pero este señor se ha ido en calidad de amigo, porque como presidente del Parlamento catalán lo primero que tenía que haber hecho era reunirse con el presidente del gobierno. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenía que haber hecho. Pero no ha llegado o en todo caso, con aquel partido que realmente ganó las elecciones en Cataluña, que fue Ciudadanos. Ya se ha reunido. Se ha reunido con todos los partidos. Cristina, tampoco seamos... Es decir, no hagamos trampas. Un paripé, bueno, eso ya es una apreciación subjetiva tuya. No. Hasta ahora ibas muy bien, pero cuando ya has puesto... cuando has dicho cosas que no son reales... Nada subjetiva, porque lo que hizo al constituirse en aquella mesa fue un fraude de ley. Ahí ya fue la primera ocasión que... El presidente del Parlamento no puede reunirse con un delincuente. Bueno, eso sí. Con un delincuente. Sí, le toca a Roch. Vamos a ver. Hombre, a ver, sí, es un delincuente. Y es un delincuente. Sí, porque está huido de la justicia. Convicto. Pasa que aquí hay matices. Venga, a ver, Eduardo, vamos a escuchar a Roch. Que en Cataluña se ven de otra manera. Es decir, que también... ¿No? Sí, bueno, pero hay que, en fin, hay que ser... O sea, no como es... la justicia se ve de otra manera, dices tú. No, la justicia en Cataluña, la justicia es la misma. Como le han recordado en Copenhague a Puigdemont, lo democrático es respetar la ley. Sí, sí. Y por cierto, le recuerdo a Puigdemont que en Dinamarca, donde se dio ese baño de multitudes y esta profesora de la Universidad de Copenhague le pegó un repaso de no te menees, en Dinamarca el delito por el que él ha huido de España y está prófugo, está castigado con la cadena perpetua. La sedición en Dinamarca está castigada con la cadena perpetua. ¿Por qué no han aplicado y es una democracia? ¿Por qué no han aplicado la ley, la orden de detención internacional? Porque Llarena ha hecho un auto político infumable. Bueno, pero este tío en Dinamarca, con la colaboración de todos, pero es mi turno. Este delincuente en Dinamarca, si fuera danés y hubiera tratado de independizar las Islas Feroes, estaría engrilletado y en la jaula un chimpancé toda su puñetera vida. La que te cae bien es Marlene. Toda su puñetera vida. Marlene Wynne, que venga, dale, Roch. A ver, no, brevemente. A ver, ¿qué vamos a esperar? Que ese es el problema. Es decir, yo solo hago un análisis. ¿Qué vamos a esperar? Es el victimismo constante. Y lo van a seguir practicando. Y no saben hacer otra cosa. Es que el problema de estos políticos, es que no tienen en su cabeza otro planteamiento, otra iniciativa, otro camino, otro para desarrollar, y es el victimismo. Y como ese victimismo va a estar todavía mucho tiempo, pues lo vamos a tener que tragar. ¿Qué va a hacer? Pues las víctimas somos nosotros. Ya, pero ellos creen que son ellos. Nosotros. Creen que son ellos. Es decir, que ellos no han hecho nada malo. ¿Por qué creen que son ellos? Que han querido simplemente... ¿Por qué creen que son ellos? Porque no hacen más que recibir forraje propagandístico separatista. Y luego, respecto a Junqueras, yo creo que Junqueras en parte sigue en la cárcel por culpa de Puigdemont. Es una víctima de Puigdemont.
Porque el juez tiene la coartada perfecta. Un 3%. Ojo. Tiene la coartada perfecta de no Que dejarle aunque sea salir. gordito y con cara de simpático, es Cristina, igual de escucha un golpista. momento. A ver, que si te van a criticar otra vez. La coartada no pasa nada. Vete con cuidado. No vayas aquí. ofendiendo a los gorditos. Yo soy un... ¿Tienes algo contra los gorditos? No, pero vale, vale, voy a mí me gustaría engordar. Sí, oye, yo no sé qué os pasa hoy con Roch, a ver si le dejáis hablar, venga. Exacto, porque lo de estas improperios contra... Improperio, es el estado físico de este señor, yo Pero qué vamos sé. a ver, yo puedo decir que Mónica Bellucci está como un camión. Madre mía. Y Cristina no puede decir que Oriol Junqueras subrayara una evidencia. Bueno, venga, oye, no me gustaría, no quiero que venga, desviar el tema. Roch, ¿algo más? No, sí, bueno, sí, pero... Pues venga, Roch, vamos a dejar que concluya, venga. Paso palabra, Rosa. Vale, pues venga, vamos Rosa. a ver. Todo esto que estamos analizando, que nos hace gracia porque es que tiene su punto, como decía Eduardo, de esperpento, de disparate, de comedia, ya lo de verdad que yo leía hoy y pensabais que os lo decía de broma en publicidad, que dicen que puede venir en ultraligero. Y no era broma. No, es que esto adquiere ya tintes cómicos, pero la realidad es que estamos en una situación en la que nos planteamos unas segundas elecciones porque no se consiga investir a ningún candidato, o nos planteamos tener un presidente de la Generalitat desde la cárcel, o un hombre de paja que nombre el separatismo y que acuerden y que van a seguir con, como decía el compañero de celda de uno de los Jordis, con la matraca del independentismo. Y luego tenemos a los separatistas que ya dicen, esta vez nos ha salido mal, ahora nos ponemos un nuevo horizonte del separatismo, 2021. Los de la CUP están diciendo que quieren ellos, para el próximo gobierno, el control de la policía. O sea, que todo esto que nos hace gracia es que la situación y el futuro de Cataluña... No, pero Eduardo, es que la situación... No va a haber... Todo es susceptible de empeorar. La situación y el futuro de Cataluña es terrorífico. Es terrorífico para las personas que viven allí y que no son independentistas. Es terrorífico para la economía de todos los catalanes y que va a afectar al resto de los españoles. Es terrorífico para las empresas que tienen inversiones allí y que las tienen que ir quitando porque tampoco nadie les asegura que no vaya a ser necesario. Y esto, que nos parece muy gracioso, está haciendo daño a la imagen de España, a la imagen de Cataluña como comunidad autónoma. Y de verdad que la solución a largo plazo es complicada, porque la solución pasa por convencer a la gente, a toda esa gente que vota independentismo. No lo vas a hacer. Pasa por eso digo que es complicada, pasa por convencer. Es que los políticos no quieren hacerlo. No hay ningún político que quiera decir, no, es que tenemos que empezar a hablar de España. Y tenemos que decirle a esta gente que España no es un Estado opresor. Tendrían que haber intervenido los medios de comunicación y la escuela. Por eso digo que esto que ahora nos hace gracia y cómo va a llegar Puigdemont y no sé qué, tiene un panorama muy negro para los intereses de España, que a mí, yo dudo como muy española, mucho, me preocupan. porque nos centramos muchas veces en el tema del corto plazo, ¿vale? Pero yo dudo muy mucho que vaya a llegar de ninguna manera. También dudo muy mucho que se le vaya a investir de ninguna manera. Y lo que veremos en poco tiempo será que se elige otra persona por parte de los nacionalistas y se le termine invistiendo presidente para poder levantar el... ¿Te lo imaginabas fugándose en el maletero de un coche? Pero no es lo mismo, Cristina. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Que se fugó en un maletero? Se metió en el maletero de su mujer. Pero y su que no mujer es lo lo sacó. mismo No es lo ser mismo. presidente de la Generalitat, llegar a ser presidente de la Generalitat, sí. que meterse en un maletero. No es lo mismo. Que no es lo mismo. Pero aunque no nos lo imagináramos, la situación a corto plazo por parte de los nacionalistas, y ya están pensando en el repuesto correspondiente, es tener a otra persona para que les levanten el pie del 155 y poder seguir desarrollando ese plan a largo plazo. Pero tienen que hacer este paripé. Pero este paripé tiene que hacerlo para justificarlo, porque para jugar la baza del victimismo, que es, como decía Roch, y ahí estoy completamente de acuerdo con él, aunque en otras cosas no, pero que es lo que saben jugar muy bien, es el tema del victimismo. Ellos lo saben exprimir de maravilla. No se les ha planteado nunca, y eso lo decía Eduardo también, no se les ha planteado nunca un relato alternativo. A nadie les ha dicho, vamos a dejar de hablar del tema del nacionalismo, vamos a hablar de España, vamos a coger la competencia de educación y la vamos a traer directamente al Estado. Eso por parte del resto de los partidos políticos no pasa, y por parte del nacionalismo ha tenido cuerda larga. Decía Rajoy, en la entrevista que le hacía al Sina hoy, que él no va a sentirse incómodo si Puigdemont pone un pie en España y termina en prisión, y termina siendo un presidente investido en prisión. Eso es completamente falso. Claro.
Eso es completamente falso y cualquiera que conozca un poco a Mariano Rajoy y conozca cómo funciona su cabecita, sabe que esto le incomoda, pero sobremanera. Sería un fiasco. Sobremanera. Sería un fiasco Y este tipo grave. de situaciones, él lo que quiere es darle solución. Lo vimos con el tema de las subvenciones a los medios de comunicación catalanistas y secesionistas, cuando se decidió cortar por lo sano y empezaron con el tema de los ERES y demás, al poco tiempo ese dinero volvió a fluir. Y quieren una solución, quieren encontrar, como cuando estaban buscando a Santi Vila, quieren encontrar a un nuevo interlocutor para seguir funcionando como ellos creen que podrían seguir funcionando antes. Pero se han dado cuenta de que esto, claro, pero nunca han estado en el redil constitucional, lo han cuidado, estado nunca han estado en el redil constitucional, es el fallo que ha tenido el Partido Popular y el PSOE en este caso, nunca lo han estado. En los que estaban cegados que creían que lo estaban era el Partido Popular y el PSOE, no ellos, y ahora hemos llegado a un punto de inflexión que los partidos políticos muchas veces no tienen en cuenta, y es que la población que apoya a los partidos nacionalistas ha dicho hasta aquí de decirme que el nacionalismo y la independencia vendrá, yo la quiero ya. Bueno, y eso es muy difícil de hay trabajar sobre ello. una declaración que no quiero que se me pase por alto y es el presidente del gobierno hablando sobre su gobierno, sobre una remodelación y sobre si tiene ganas de volverse a presentar a una nueva legislatura. Ojo, que dice que sí y que a día de hoy tiene intención... ¿Estás blanco? ¿Por qué? Sí. Y que a día de hoy tiene intención de volver a ser el candidato pese a todo lo que está cayendo del Partido Popular. Ahora hablaremos de los tempos de Rajoy y las razones que puede tener para no querer remodelar su gobierno a día de hoy, para dar un poco más de iniciativa política a este Ejecutivo y su intención de volverse a presentar. Pero mi idea a fecha de hoy es intentar repetir el candidato. Claro, tiene que querer mi partido, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero yo desde luego lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección. Siempre que uno hace remodelaciones del gobierno las cuenta al día siguiente, ¿no? Es decir, pues claro, no va a estar uno anunciando, pero vamos, y la respuesta que le voy a dar es la que sabe usted que le voy a dar. No voy a remodelar el gobierno, ¿no? No remodelación del gobierno y sí que se va a presentar a la reelección, Roch. Lógico. ¿Lógico? Lógico que lo diga. Ah, no porque que lo haga. Se convierte en el pato cojo, como en Estados Unidos, que el presidente de Estados Unidos en el segundo mandato, cuando ya quedan pocos años, que saben que ya no va a pintar nunca más nada, pues se convierte en lo que se llama el pato cojo. Y Rajoy, dos cosas, no lo ha dicho porque no lo puede decir ahora. Muchos piensan que si llega al 2020, si se aprueban los presupuestos, si llega al 2020, se va a cansar, o sea, va a decir paso. Pero yo creo que siendo como es, de espíritu aventurero y tal, inasequible al desaliento. Rajoy va a seguir, ¿eh? ¿Tú crees que sí? Hombre, ¿Te apostarías? Yo no lo catalo. Los políticos gallegos momento, Cristina. Los políticos gallegos tenemos, por favor. ¿No? Tenemos grandes ejemplos de que son longevos en el mandato. Tenemos a los Castro en Cuba, que siguen mandando, y son de esto, Franco, sin ir más lejos, Fraga, y hay más ejemplos que no vamos a agotar aquí. Y bueno, Rajoy... hoy ha superado Rajoy en días de mandato a Felipe González. Pero no de presidencia, en días... de poder, de tocar poder, efectivamente. ¿Sí? A ver, yo creo que va a seguir, por una cuestión, por lo que he dicho, y segundo, porque miras alrededor y dices... ¿Qué hay en el PP? ¿Te preguntas eso? No, miro alrededor en los otros partidos. Ah. O sea, que los otros candidatos le hacen bueno, o le hacen... ¿Todos le hacen bueno? A ver, dime un nombre, Sánchez. Hombre, Sánchez Pablo Iglesias, también. Rivera... Hombre, con Rivera, ojo, las encuestas dicen lo contrario, Roch. Bueno, sí, estamos... Por eso ha salido ahora a dar una entrevista. Por eso está diciendo ahora, hay que... En fin, ha salido de su zona de confort para empezar a hacer un poco de repliegue de las encuestas y todo eso. A mí no me llama en ese tanto. Sentido no es tonto. A mí no me llama tanto que diga que se va a volver a presentar a las elecciones, ¿vale? Porque como decía Roch, decir ahora, oye, pues no me presento, es tú mismo pegarte un tiro al pie. Sino, no voy a hacer cambios. Porque, oye, de todos he sabido que lo que te funciona bien, ¿para qué vas a cambiarlo, no? Y como el Partido Popular, después de estas elecciones en Cataluña, ha quedado tan bien, y con todo el tema de lo que está pasando con el tema de la Gürtel, no está manchado por ningún lado, su estrategia de comunicación es maravillosa, todo lo que ha pasado con el tema de la nieve, la DGT, Zoido, compañía, todo esto lo está llevando todo de maravilla. ¿Iba a anunciar cambios si los iba a hacer? ¿Tú crees que hoy hubiera dicho sí, voy a hacer cambios? Pues hombre, teniendo en cuenta que su estrategia
que están siguiendo sobre el tema de las elecciones y los datos que están viniendo sobre cómo podrían resultar unas hipotéticas elecciones ahora está siendo atacar a Ciudadanos, pues igual debería plantearse anunciar algún tipo de cambio, como que pretende hacer algo más que ir a los actos a atacar a Ciudadanos. Rajoy pocos cambios hace y menos anunciarlos. Sí. Los hará en su momento, pues eso, punto. Digo, pero no los hará. Que más allá de aquello, lo que bueno, me llega a sorprender... Julio, de todo lo que has dicho, sí que es verdad que Mariano Rajoy está donde está, pese a lo de Gürtel, se destapó en el 8. Han pasado 10 años y Rajoy ganó unas elecciones en el 11 con mayoría absoluta y las volvió a ganar en el 15, pese a todo, pese a Bárcenas, pese a todo. Con lo cual, es un fondista muy bueno, con lo cual, oye, y Rajoy sabe que hoy es portada lo que es portada, pero que la semana que viene, que hay muchas noticias que son flor de un día y que puede cambiar todo y probablemente juegue con eso. No es lo mismo, juega con las tendencias, no cojas las encuestas de forma separada, sino que hace agregados de encuestas. La tendencia de Ciudadanos, le pese a quien le pese, es alcista. Y es algo que deberían tomarse en serio, más allá de, en sus declaraciones, atacar única y exclusivamente a Rivera. Efectivamente, te lo digo directamente por eso. Lo viví en mis carnes. Hay que tener en cuenta que yo creo que Mariano Rajoy ganó las elecciones anteriores porque había, y el Partido Popular se encargó de alguna manera de alimentar ese miedo, el miedo de que pudieran ganar Podemos y el Partido Socialista, que sumaran. Pero si las encuestas, cuando lleguen las generales, si las encuestas siguen dando mayoría o un número de votos suficiente a Ciudadanos para que puedan gobernar Ciudadanos con Podemos, Ciudadanos con el PSOE o Ciudadanos con el Partido Popular y Podemos siga en caída libre, ahí ese voto del miedo de mucha gente que votó al PP para que no ganara Podemos y PSOE va a reducirse a Ciudadanos. Porque hay mucha parte del electorado del Partido Popular que está enfadada con el Partido Popular y que votó al Partido Popular porque dijo no tengo más remedio porque si no ganan Podemos y PSOE. Pero si ahora te dicen que tienen 75 los otros... diciendo que quiere el CNI, el no sé qué, el no sé cuántos. Pero si la alternativa es Ciudadanos más PP o Ciudadanos más PSOE, hay mucha más gente que vota al PP dispuesta a Cristina. Por añadir un elemento más, yo creo que lo que al final puede acabar con el Partido Popular, que ya atraviesa una gravísima descomposición en todas las comunidades autónomas. En Valencia. Y Julio y yo venimos de la Comunidad Valenciana, donde a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel autonómico está absolutamente destrozado, con unos problemas de lucha fratricida brutal. Creo que lo que más le puede hacer daño es la falta de iniciativa. Es decir, yo no creo que Ciudadanos sea ese partido fino que puede llegar a ser, puede sustituir y ese partido tan valiente que sí que ha demostrado ser en Cataluña. En Cataluña, además, desde mi punto de vista, ha cometido un fallo, que es el de no atacar con la suficiente beligerancia el tema de la inmersión lingüística, camuflado en eso del trilingüismo, ese concepto tramposo que es el trilingüismo. Y creo que Rivera sí está liderando en ese sentido, en cuanto a la iniciativa. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la equiparación salarial. Lo que ha ocurrido estos días, que Rivera fuera a Barcelona... Rivera presidente en Barcelona, el pasado sábado. ¿En la sede de Ciudadanos en Barcelona? No, en la manifestación en la calle, en la manifestación de equiparación salarial. ¡Ojo! ¡Qué rochantes! Con las coñitas que os lleváis con no sé qué y ahora la introduce él. Bueno, oye, está bien. Lo de ganar en Cataluña es voto útil, ¿eh? Sí, pero fuera hay que demostrar. Y puede haber una variación de voto útil a nivel nacional, que la gente lo pueda plantear. Bueno, no hay tiempo para más. Ross, que ha sido un placer tenerte esta noche aquí. Lo mismo digo, y que te cuides. Y que haya ganado tu equipo también. El Leganés, efectivamente. Yo me voy a mudar al Leganés desde hoy. A mí no me preguntes de fútbol. No lo iba a hacer, no te quiero dejar en evidencia. Ya lo has hecho esta noche una vez, ya no... Eduardo, que gracias. Buenas noches. Cristina. Buen viaje de vuelta. Viva Kempes. Kempes libre. Kempes, efectivamente, sí. Marito Kempes. Rosa, gracias. Hasta mañana. Señores, gracias por su confianza. Mañana vuelve El Gato a las 10 de la noche. No se lo pierdan. Adiós.